Bueno, vamos a dar inicio entonces. Tengan todos la mejor de las noches. Muy buena noche. Mi nombre es Walter Cordero. Actualmente ostento el puesto de VP de Tecnología en la Junta Directiva del capítulo de PMI acá en Guatemala. Y el día de hoy pues tengo el a bien de ser el host en la sesión de esta noche. En estas sesiones tendremos la participación de miembros de los diferentes capítulos que conforman lo que es la región norte 13 de PMI, dentro de los cuales tenemos el capítulo de Guatemala, Nicaragua, Panamá, México, Sinaloa y Colombia Caribe. Nuestra sesión de esta noche está orientada al capítulo de introducción de nuestra certificación CAPM. Esta sesión está organizada por el capítulo de PMI de Guatemala. Es por ello que tengo el a bien presentarles a nuestro speaker de esta noche. Ella es la ingeniera Isabel Pais. Ella es ingeniera industrial de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una MBA en Entrepreneurship and Family Business de la Escuela de Administración de Empresas EAE de Barcelona, España. También es Project Management Professional certificada por PMI. Tiene una certificación en Design Thinking también. También posee la certificación de Professional Risk Management in Project. Lleva 11 años de experiencia en gestión y planificación y monitoreo de proyectos en desarrollo. Asimismo, es consultora para empresas familiares y lo principal es voluntaria en PMI del capítulo de Guatemala desde el 2018 y actualmente ostenta el cargo de VP de Finanzas en la junta directiva del capítulo de Guatemala. Con ustedes les dejo en las mejores manos certificadas para esta noche con la ingeniera Isabel Pais, para quien ruego un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, les recuerdo mantener su video y su audio en mute lo más que podamos para que esta sesión pueda ser lo más fluida posible. Ingeniera, le cedo el micrófono a usted. Muchas gracias, Walter. Bienvenidos todos a la primera sesión del grupo de estudio. De verdad que es para mí un honor poder contribuir, poner mi granito de arena en la formación de todos ustedes. Creo que este camino de Project Manager tiene mucha riqueza y da mucha satisfacción personal el trabajo, ¿verdad? Y por eso es para mí un honor poder contribuir con ustedes y espero que sea la primera sesión de muchas. Hoy tenemos 81 participantes. Ahorita tenemos 81 participantes. Esperamos que se mantengan a lo largo de todas las sesiones. Como dijo Walter, es el día de hoy. El día de hoy, pues vamos a trabajar vamos a ver el capítulo 1 del PMBOK de la sexta edición. Y para empezar, lo que quisiera saber es ¿qué les motiva a ustedes a obtener la certificación? Para esto, quiero que participen a través de Menti. Vamos a hacer una pequeña nube de palabras. Por favor, ahí está, ingresen a menti.com, está el código de Menti y vamos a esperar un ratito que todos estén participando para ver los resultados. Yo quiero saber qué es lo que les motiva a ustedes a certificarse con CAPM y qué les motiva también a entrar a este mundo de la gestión de proyectos. Vamos a dar unos momentitos.
Recuerden que la Voy a, participación de ustedes es primordial y principalmente el motor de este tipo de sesiones. Así que colaboremos en este tipo de actividades para que nuestras sesiones sean lo más dinámicas y fluidas posibles. voy a cambiar aquí. ¿Podemos ver ya la pantalla de Menti? Si me confirmas, Walter, por favor. Ya Ahí se estamos ve. viendo que relevancia, crecimiento profesional, mejorar oportunidades laborales, crecimiento, actualización profesional, conocimiento, oportunidades, certificación, empleo, proyectos a futuro. Muy bien, todo esto definitivamente ustedes lo van a lograr y todas las certificaciones de PMI les abren la puerta para todo esto, ¿verdad? Para mejores oportunidades, para crecer en conocimiento. Muy bien, para tener proyectos exitosos, mejores prácticas. Muy bien, pues muchas gracias. Esto nos da también a nosotros una pauta de cuánto nosotros, y nos motiva a podernos preparar mejor para cada una de estas sesiones y cómo llevarlos, cómo dirigirlos a ustedes en este nuevo camino de preparación a su certificación. Vamos a cerrar la votación. Muy bien, muchas gracias por participar a todos. Vamos a regresar un poquito aquí. Me deja la presentación. Ahí. Muy bien. Eso nos da, ustedes nos pusieron, ¿verdad? Que es mejores prácticas, oportunidades nuevas oportunidades laborales, el crecimiento, las certificaciones que cada vez se vuelven más importantes. La misma encuesta que hace cada año PMI muestra resultados de que en las empresas cada vez con más frecuencia, con mayor frecuencia, piden a profesionales en la gestión de proyectos, principalmente para llevar a concretar su estrategia de negocio. La dirección de proyectos, como ustedes sabrán, no es nada nuevo, no es un tema nuevo, no es un tema de moda, ¿verdad? Sin la moda de que son cosas momentáneas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la dirección de proyectos viene ya desde hace muchísimos años. Al principio no lo conocíamos como proyectos, ni conocíamos como el término de dirección de proyectos o gestión de proyectos, ¿verdad? Pero proyectos se vienen haciendo desde el principio de la historia, ¿verdad? Podemos ver proyectos como las pirámides de Egipto, cuando llegó el hombre a la luna, fue otro proyecto, proyectos también como la muralla china, que tal vez en ese momento no se les llamó proyectos, ¿verdad? Pero fueron grandes obras que para su logro necesitaron de una programación, de un monitoreo, de un plan de adquisiciones, de un plan de recurso humano, un plan de formación del recurso humano, mitigar riesgos, gestionar los riesgos. Y nadie, pues, llegaban a la conclusión, ninguno en ese momento estaba pensando, ay, sí, yo soy el project manager de este proyecto. Los Juegos Olímpicos, más reciente tenemos el Canal de Panamá, y mucho más reciente, y que estamos actualmente en eso y que esperamos todos haya sido un proyecto exitoso, tenemos las vacunas, ¿verdad? Como la vacuna que estamos esperando todos ansiosamente para el COVID, contra el COVID. Pues en el tiempo atrás no lo conocíamos como gestión de proyectos, pero es interesante conocer la historia detrás de
de la gestión de proyectos. ¿Cómo surgió esto? Esto surgió por un grupo de personas que se dedicaban precisamente a dirigir el tipo de proyectos como llevar al hombre a la luna, como la muralla china, como la construcción de un avión, como la construcción de un puente. Y ellos, conversando, se dieron cuenta de que todos realizaban las mismas prácticas, todos tenían los mismos problemas para sus proyectos, que todos tenían los mismos riesgos, que compartían muchas similitudes sus proyectos. Pues, conversando entre ellos surgió la idea de crear una asociación en que personas al igual que ellos, directores de proyectos, compartieran sus buenas prácticas y compartieran cuáles han sido sus éxitos, sus fracasos, que ha funcionado mejor para cada uno de sus proyectos. Así fue como nació PMI en el año 1969, donde un grupo de personas se reunió, creo que la primera vez fueron 28, si no estoy mal, 28 personas, que compartieron todas sus prácticas en los proyectos. Y viendo ellos de este interés que había por crear una agrupación en la que pudieran formarse y pudieran crecer en el tema de proyectos, fue que se creó PMI. A través de los años, esta asociación creció bastante, fue creciendo bastante en el tiempo, pero fue hasta 1996 que sale el primer PMBOK. ¿Qué es el PMBOK y qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora en adelante y que se vuelve para nosotros como una Biblia? El PMBOK se basa en un estándar. ¿Y qué entendemos por estándar? El estándar es un documento establecido por autoridades, por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo. Esto es un estándar y el estándar de dirección de proyectos entonces describe los procesos que se consideran como buenas prácticas en la mayoría de los casos o por generalidad se le dice, ¿verdad? Y bajo un consenso. Eso quiere decir que no es una sola persona la que dispone qué es una buena práctica y cuál no lo es para plasmarla en el PMBOK, ¿no? Sino que es un grupo de personas especializadas en la dirección de proyectos, con mucha experiencia ejecutando proyectos y que llegan al consenso para determinar las mejores prácticas en dirección de proyectos. Este grupo de personas son las que establecen el estándar de dirección de proyectos. Ustedes van a ver que el PMBOK actual está dividido en dos partes. La primera parte, que es la guía del PMBOK, ¿verdad? Y la segunda parte, que es el estándar de dirección de proyectos. Hay que conocer también que el PMBOK es la guía para el proyectos. Esto quiere decir que tiene una base en un estándar de dirección de proyectos, que como ya les comenté, se llegó a establecer por medio del consenso de profesionales en la dirección de proyectos. Y bueno, esta que es nuestra base, nuestra Biblia de aquí adelante y nuestra guía, es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Así que yo les quiero felicitar por dar este primer paso y vamos a empezar a ver qué nos tiene el PMBOK en el capítulo número 1. En el capítulo número 1 tenemos, además de conocer un poquito de la historia de PMI y de conocer las bases del PMBOK, nos habla de los conceptos principalmente, empezando por qué es un proyecto.
Nosotros, en el Framework se establece que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Por qué decimos temporal? Porque un proyecto debe tener un inicio y un fin. Esta es una característica única de todo proyecto. Debe tener un objetivo específico. Por eso decimos para crear un producto, servicio o resultado único, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que una línea de ensamblaje, por ejemplo, es un proyecto. Nosotros podemos hablar que el prototipo de un carro es un proyecto. Esa es la gran diferencia entre un proyecto y la parte operativa, ¿verdad? de una organización. Cuando vemos el tema de operación, es algo que nosotros, operación operativo, es algo que se hace repetitivo. Es una línea de ensamblaje, ¿verdad? Es prestar los servicios médicos en un hospital, por ejemplo. Es dar las clases en el colegio. Es, ¿qué más puede ser? El hacer los pagos o el generar los impuestos a nivel de gobierno, son tareas repetitivas que no precisamente tienen un fin, ¿verdad? Un proyecto es algo específico que vamos a hacer en un tiempo determinado. Nosotros vamos a ver más adelante que hay muchas razones de por qué llegamos o de dónde nacen los proyectos. Pero con esto en cuenta de la definición de proyecto, nosotros llegamos también a qué es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos básicamente es el enfoque metódico para planificar y orientar los proyectos. Eso quiere decir que es la metodología que nosotros vamos a utilizar desde que se inicia el proyecto en su planificación hasta que se termina. Esa es la dirección de proyectos. Ese enfoque es la dirección de proyectos. Perdón. Nosotros ya hemos compartido que por ser algo único, el proyecto, nosotros definimos un alcance. Por eso lo grafiqué con un dardo, ¿verdad? El alcance es el producto que nosotros debemos de generar durante nuestro proyecto para alcanzar un objetivo específico a través del tiempo, ¿verdad? En un tiempo definido. Pero tenemos que considerar que en todo ese trayecto entre que estamos generando, entre que planificamos, ejecutamos el proyecto, se van a dar varias situaciones que debe enfrentar la dirección de proyectos. Eso quiere decir identificar los requisitos del proyecto, abordar las diversas necesidades e inquietudes que tengan todos los interesados en el proyecto, conociendo que interesados es toda aquella persona que tiene relación con el proyecto, no solamente los que trabajan en el proyecto, sino que también todas las personas que van a recibir de cierta manera el producto, que se involucran en la toma de decisiones dentro del proyecto. La dirección de proyectos también contempla establecer y mantener la comunicación con los interesados, ¿verdad? Gestionar los recursos. Esto quiere decir todas las adquisiciones de materiales, equipo, contratación de, firmas consultoras, consultores, los costos, cuánto va a costar, todos estos recursos, tanto financieros como de adquisiciones y personal que necesita el proyecto. Y lo más difícil de todo, que es equilibrar las restricciones del proyecto. Por la característica del proyecto es tenerse que ejecutar en un tiempo definido y que tiene que ser para un fin único, los proyectos tienen 7 restricciones.
Estas son el alcance, que es lo que nos va a decir qué es lo que específicamente quiero de mi proyecto. El cronograma, que es la secuencia y el tiempo en que voy a realizar mi proyecto. El costo, que es el límite de recurso financiero para realizarlo. La calidad, que me determina cómo quiero yo generar mi producto, bajo qué especificaciones lo tengo que generar. Los recursos, que eso quiere decir que yo tengo a mi disposición cierto equipo de personas, ¿verdad? Para poder realizar el proyecto. Los riesgos, todo lo que puede afectar el alcance de mi proyecto, positiva y negativamente, ¿no? Y por último, la satisfacción del cliente. Por último en el listado, pero también es importante que sepamos que la satisfacción del cliente es una medida del éxito de nuestros proyectos. Como les decía, un proyecto puede nacer bajo distintos contextos. Un proyecto puede nacer para cumplir los requisitos o regulaciones. Eso quiere decir que en el país necesitamos crear la normativa para algo, por ejemplo. Ese puede ser un proyecto. O dentro de la empresa, ¿verdad? Que necesitamos cambiar la normativa de reclutación de personal, ¿verdad? Por ejemplo. Para satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados, esto también podríamos pensar en que hay empresas que lo que venden son proyectos, como las empresas que se dedican a diseñar e implementar software, ¿verdad? Estos son proyectos independientes. A crear o mejorar algo en las instituciones y a implementar o cambiar las estrategias de negocio. Como les comentaba, la última encuesta realizada por PMI resalta mucho que los directores de proyecto los directores de las organizaciones actualmente llegan a la conclusión de que para el éxito de la estrategia del negocio es necesario proyectizar esa estrategia. Eso quiere decir que cada una de las líneas estratégicas de la organización se convierten en proyectos y de esta manera es como han logrado que sea más exitoso. De tal cuenta, pues nosotros podemos decir que un proyecto le agrega valor en el tiempo a las empresas y debemos de pensarlo como que los proyectos nos llevan de un estado actual de nuestra empresa y siempre deben de generar un cambio. Pero los proyectos se convierten entonces en el medio para poder trasladar la organización de un estado hacia otro, hacia un estado a futuro, ¿verdad? Que provoca un cambio, ese cambio es el que busca la estrategia de negocio. Si nosotros buscamos mejorar, ampliar nuestra cartera de clientes, si nosotros necesitamos incorporar un producto nuevo a nuestra línea de productos de la organización, por eso hablamos de que lleva a las organizaciones de un estado actual a un estado futuro. Y el proyecto va a ser el medio para provocar esta transformación y provocar ese valor del negocio, aumentar el valor del negocio en el tiempo. Esto nos lleva también a hablar de que hay varios nombres o varias formas de agrupar los proyectos. Y nosotros vemos que las estrategias también se dividen en portafolios, en programas, ¿verdad? Y los proyectos quedan agrupados en cada uno de ellos. Pero entonces, ¿qué es un portafolio, un programa y cuál es la diferencia? O cómo se interrelacionan los proyectos con ellos. Yo les puse aquí, yo soy muy gráfica, a mí se me facilita más aprender con gráficos y por eso yo cuando pienso en un portafolio, pues literal visualizo un portafolio. Nosotros vemos que un portafolio
define como los proyectos, programas, portafolios subsidiarios, que un portafolio subsidiario es como un portafolio de menor nivel, digámoslo así, ¿verdad? Y operaciones cuya gestión se realiza de manera coordinada para alcanzar los objetivos estratégicos. Eso quiere decir que una estrategia, perdón, ¿alguien va a hablar? Escuché por ahí un... ¿No? Ok. Eso quiere decir que un portafolio puede responder a las líneas estratégicas de un negocio, ¿verdad? Vemos que un programa es la agrupación de varios proyectos con la finalidad de optimizar todos los recursos y poder dar una mejor gestión y, bueno, como ya lo dije, optimizar los recursos que se tienen para un tema también específico, y los proyectos, pues ya vimos la definición, que es un esfuerzo temporal. Como les decía, yo soy muy de gráficas, entonces los programas es un grupo de proyectos, ¿verdad? Los proyectos son independientes, por eso ven que tienen los circulitos independientes cada proyecto. Los programas son grupos de proyectos y los portafolios agrupan los programas y los proyectos. Abajo tienen, en el Penbook van a encontrar la gráfica que aparece abajo, donde vemos que está la estrategia organizacional y tenemos un portafolio que responde a esta estrategia organizacional. Dentro de este portafolio nosotros podemos tener varios programas, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos programas tenemos varios proyectos. Es importante decir que no necesariamente un proyecto debe pertenecer a un programa para pertenecer a un portafolio, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, por ejemplo, el proyecto 1 no pertenece a ningún programa, ¿verdad? Sin embargo, pertenece a un portafolio porque se ejecutan de manera independiente. También es importante que no olvidemos las operaciones, que son lo que nos permite la ejecución del proyecto. Es todo el soporte que nos puede dar la empresa para el desarrollo de nuestro portafolio y de nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, los recursos compartidos, que es lo que nosotros tomamos de la empresa o la organización. En el Penbook, algo que encontramos también es una tabla que nos da estas diferencias que hay entre proyecto, programa y portafolio, ¿no? De mi parte, la manera para recordar bien cuál es el nivel de alcance de cada uno, yo pienso, en el portafolio yo puedo incorporar varios programas y varios proyectos. En el programa pienso que es un conjunto de proyectos, ¿verdad? Esas son las imágenes que me gusta a mí recordar para facilitarme. Que ustedes van a ver que en las preguntas que vienen en el examen les pueden de alguna manera preguntar esas diferencias, ¿verdad? Aquí en las dos siguientes diapositivas vamos a ver un poco sobre lo que es este cuadro comparativo entre proyectos, programas y portafolio. Bueno, la definición ya lo vimos y era lo que les decía de imaginarnos que dentro del portafolio yo tengo programas y tengo proyectos. Dentro de los programas agrupo los proyectos y bueno, los proyectos es un esfuerzo temporal, ¿verdad? Para un fin específico. En cuanto al alcance, ¿qué diferencias hay? En los proyectos vemos que tienen objetivos definidos y el alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Con los programas, su alcance depende, digamos, o abarca el alcance de todos los componentes de ese programa, es decir, de todos los proyectos que conforman el programa. Y esto, por eso les decía que se agrupaban de manera que fueran afines, ¿verdad?
Y para esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros agrupamos a nivel de programa, nosotros optimizamos los recursos que tenemos disponible y optimizamos las herramientas o la interacción que puede haber dentro de cada uno de los proyectos en ese programa. Y en portafolio, los portafolios, como vimos, están en línea directa con la estrategia de la organización. Entonces, su alcance cambia con los objetivos estratégicos de la organización, ¿verdad? Esto también me lleva a hacer la aclaración de que el portafolio no necesariamente puede, en el portafolio sí pueden haber, digamos, en el programa tienen todos algo en común los proyectos. En el portafolio vimos que pueden haber proyectos que están desligados de algún programa, pueden ir en una línea única, pero nosotros podemos tener el portafolio de ventas, el portafolio de producción, el portafolio de proyectos de producción, de ventas, ¿verdad? Agrupados más dependiendo de la estrategia organizacional más que de la naturaleza de los programas que tengan incorporados a lo interno. En cuanto a los cambios, van a ver en el transcurso de su formación que en un proyecto los cambios tienen que ser bien gestionados y bien controlados. ¿Por qué? Porque recordemos todas las restricciones del proyecto que tenemos y cualquier cambio que nosotros hagamos durante el ciclo de vida del proyecto puede afectar una de estas restricciones. En cuanto a los programas, se va aceptando y se va adaptando los cambios según resulten necesarios, ¿verdad? Siempre buscando optimizar la ejecución de todos los proyectos que están en el interno de este programa. Y los portafolios, los cambios se monitorean continuamente en los entornos internos y externos, ¿verdad? De manera más amplia. Acordémonos que el portafolio responde directamente a una estrategia del negocio. Luego tenemos en cuanto a planificación. La dirección de proyectos elabora progresivamente información de alto nivel en los planes. Vamos a ver que la planificación en el ciclo general del proyecto no es que solo lo tengamos la planificación en el inicio del proyecto y ya está, nos olvidamos de la planificación. Van a ver que cuando empiezan a interactuar todas las áreas de conocimiento, cada una tiene un momento de planificación. Entonces, por eso hablamos de que es una planificación progresiva. En cuanto a los programas, son administrados mediante planes de alto nivel que realizan el seguimiento de las interdependencias. Esto es también interdependencia entre cada uno de los proyectos. Siempre pensemos en que se busca optimizar la ejecución de todos los proyectos dentro del programa. Y el portafolio, nuevamente, responde a la estrategia. Por eso crean y mantienen los procesos y la comunicación necesarios con relación al portafolio en conjunto. En cuanto a la gestión, los directores de proyecto gestionan el equipo del proyecto a fin de cumplir con todos los objetivos del proyecto. En programas, pues ya vimos que puede haber un director de programas, pero hay varios proyectos internos que a su vez tienen una misma gestión. Entonces es una gestión un poco, vemos que es como un tipo de paraguas, ¿verdad? Tenemos el portafolio, la gestión del portafolio, hay una gestión del programa y una gestión más micro del proyecto. En cuanto a monitoreo, también el monitoreo puede ser más continuo y acordémonos que es específico para el proyecto. En cuanto al programa, vamos viendo los resultados que esperamos del conjunto de proyectos. El cambio que estamos esperando del conjunto de proyectos. Y el portafolio aún más. Nosotros vamos a monitorear cómo los resultados de todos los programas y proyectos me están generando ese cambio, o sea, ese cambio de estado en la organización, ¿verdad?
En cuanto al éxito de los proyectos, el éxito ya lo vimos, hablábamos de la satisfacción del cliente, de la calidad del proyecto, el cumplir con un tiempo, ¿verdad? De un costo específico, el cumplir con dentro del costo, generarlos dentro del costo. Dentro de los programas, un programa se mide por la capacidad del mismo para entregar los beneficios en conjunto. Y el portafolio, el éxito se mide en términos del desempeño de la inversión y en conjunto y la realización de beneficios del portafolio. Cuando hablamos de estos beneficios es el cambio que está provocando en la organización. Esto nos lleva, el hablar de proyectos, programas y portafolio y del nivel que hablamos de las estrategias de la organización y el nivel que estamos hablando de proyecto, ahora nos traslada a hablar de una gobernanza, de cómo se relaciona la gobernanza de una empresa, del total de la empresa, la institución, al proyecto. Aquí vemos dos imágenes. Vemos una que la gobernanza organizacional es la que respalda o sostiene toda la empresa. Y la gobernanza del proyecto es la que le da base a los proyectos específicos, ¿verdad? Entonces, la gobernanza organizacional es una forma de proporcionar dirección y control a través de políticas y procesos para cumplir con las metas estratégicas y operativas. Esto está a cargo de una junta directiva y ¿cómo influye esto en los portafolios, programas y proyectos? Influye haciéndolo cumplir requisitos legales o regulatorios, las normativas de la empresa o del país en el que se esté ejecutando, definiendo responsabilidades éticas, sociales y ambientales y especificando las políticas operativas legales y de riesgo. Es básicamente el entorno bajo el que se va a desarrollar nuestro proyecto en la organización, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona esto con el proyecto? Como bien vemos aquí, es la influencia que se tiene, ¿verdad? ¿Cómo puede influir? Porque son las normas que debe cumplir mi proyecto durante su ejecución, la responsabilidad que tienen todos los miembros de mi proyecto dentro de la organización o para el desarrollo de los proyectos, ¿no? El proyecto, ¿cuál es la gobernanza dentro del proyecto? Estamos hablando del marco de funciones y procesos que guían las actividades de dirección del proyecto. Es el cómo vamos a desarrollar los proyectos, bajo qué jerarquía, bajo qué condiciones vamos a desarrollar el proyecto. Proporciona a los interesados del proyecto la estructura, los procesos, los roles, las responsabilidades, la rendición de cuentas y los modelos de toma de decisión para dirigir el proyecto. Ustedes van a ver en el transcurso de su formación que cada uno de las áreas de conocimiento resaltan mucho la gobernanza dentro del proyecto, ¿verdad? El cómo se van a hacer las cosas. Precisamente por eso nosotros desarrollamos también una matriz RACI de roles y responsabilidades dentro del proyecto. Cuando hacemos el control de cambios también desarrollamos cuál va a ser el proceso de esta aprobación de cambios, cuál va a ser el proceso para monitoreo, para identificar si realmente necesitamos hacer un cambio o no, ¿verdad? Es importante tener siempre presente y va a estar, lo van a ver ustedes dentro de su formación, que durante cada una de las áreas habla sobre la gobernanza del proyecto. Y bueno, ya teniendo claro cómo es un proyecto, cuál es la diferencia, cuál es su impacto dentro de la estrategia de una organización, vamos a vernos un poquito más y vamos a hablar ahora del ciclo de vida del proyecto. Me van diciendo también si voy muy rápido, me detengo un poquito.
Bueno, cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, en el PMBOK nos habla del ciclo de vida común, o más el general de todo proyecto, que nos contempla la fase de inicio, de organización, preparación, ejecución del trabajo y finalización del proyecto. Este ciclo de vida del proyecto, es importante decir que hay varios tipos de ciclo de vida. ¿Esto a qué nos lleva? A que cada una de estas fases puede tener distinta duración o distintas características, dependiendo el tipo de ciclo de vida que nosotros tengamos en nuestros proyectos. Pero nunca debemos olvidar, ¿perdón? Mil disculpas la interrupción. Solo ¿Sí? nos comentan aquí en el chat que sí sienten que vas un poquito rápido. Tal vez, Desacelero. Va. sí, por favor. Ok. Bueno, les estaba conversando de que hay varios tipos de ciclo de vida del proyecto, dependiendo uno de la naturaleza del proyecto, del tipo de gestión que querramos hacer del proyecto y también tiene que ver con el alcance, ¿verdad? Que el alcance, bueno, también nos lo define la naturaleza del proyecto. El más común o el más conocido es el predictivo, donde el alcance, tiempo y costo se determinan en las tareas tempranas del ciclo de vida, ¿verdad? Esto quiere decir que desde el principio nosotros tenemos ya definido a dónde vamos, cuánto nos va a costar y cómo vamos a llegar, bajo qué proceso vamos a llegar a alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Este tipo de ciclo de vida también se le conoce como cascada, ¿verdad? Vamos realizando una actividad tras otra. Una fase después de otra, ya bajo un alcance definido y un cronograma previamente establecido. Como ejemplo para este tipo predictivo tenemos los proyectos de construcción. En los proyectos de construcción nosotros ya tenemos definido pues, los planos, todas las fases que tenemos que desarrollar, que hacemos la preinversión, las evaluaciones y bueno, ya cuando estamos en construcción, que vamos a hacer cimientos, etcétera, ¿no? Tienen fases bien definidas. No podemos nosotros cambiar el orden de estas fases, ¿verdad? Luego tenemos los iterativos. Esto quiere decir que estas 4 fases de inicio, planificación, ejecución y finalización tienen tiempos más cortos, ¿verdad? Y van a ser más repetitivos. Tienen varios ciclos de vida durante la ejecución del proyecto, digámoslo así. Imagínenselo así, ¿no? El alcance se determina tempranamente. Eso quiere decir, yo sé cuál es mi blanco, ¿verdad? ¿A dónde le tengo que apuntar al finalizar mi proyecto? Pero lo que no está definido de manera estructurada y de manera de cascada es el cronograma de cómo voy a desarrollar esto. Entonces, lo que hago son planificaciones más cortas, ¿verdad? Y esa planificación me define, digámoslo, su alcances más cortos y tiempos más cortos de ejecución, ¿verdad? Dice que las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetitivos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el ejemplo del proyecto de desarrollo de un sitio web. En el desarrollo del sitio sabemos qué funcionalidades debe tener, ¿verdad? Yo quiero que mi sitio web me permita tener un blog, que me permita poner citas, ¿verdad? Establecer citas para mis clientes, que mi sitio web pueda yo vender productos, ¿verdad? Varias funcionalidades que quiero dentro de mi sitio web.
y esto me va a definir el alcance final. Lo que yo voy a hacer es que, bueno, primero voy a trabajar en el desarrollo del blog, ¿verdad? Y hago mi ciclo de vida corto para el desarrollo de esta fase. Luego voy incrementando funcionalidad. Ahora voy a trabajar en la parte de la generación de citas para mis clientes, ¿verdad? Y esto me agrega una segunda funcionalidad. Y así sucesivamente hasta que yo llego a finalizar con mi producto final, que es el sitio web completamente desarrollado. Esto le llamamos iterativo. El incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. Es decir, aquí ya tengo un tiempo definido para cada una de estas fases, ¿verdad? Y esta funcionalidad, igual que el iterativo, vamos incrementándola en el tiempo, pero vamos entregándosela al cliente. Es decir, bueno, usted necesita su sitio web y yo le voy a entregar en 2 semanas su sitio web ya con la parte del blog. En 3 semanas usted ya va a poder tener acceso a que sus clientes puedan poner citas, ¿verdad? En 4 semanas voy a poder ya tener de ventas. Pero en la semana 1 yo le voy a entregar al cliente el sitio web con la parte del blog desarrollada, ¿no? A diferencia del iterativo, que yo le voy a entregar a mi cliente el producto completo al final. En el adaptativo los adaptativos son ágiles, adaptativos, incrementales, es decir, una mezcla de los dos anteriores. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. También se denominan ciclos de vida ágil u orientados al cambio. Aquí tenemos el desarrollo del software. Con el desarrollo del software, muchas veces no se tiene claridad en el objetivo final. ¿Cuál va a ser el blanco específico al que yo le quiero dar al final con mi software? Solo sé que yo necesito un software que me analice datos de población estudiantil, por ejemplo. Pero no tengo ni qué alcance van a tener los datos, qué cantidad de datos voy a tener. El alcance está un poco menos definido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir determinando el alcance conforme va avanzando el proyecto, ¿verdad? Y vamos a ir definiendo el alcance por etapas, ¿verdad? Dentro del diseño del desarrollo del proyecto, y en cada una de nuestras fases o ciclos de ciclos de proyecto, yo voy a probar el alcance. Digamos, si es un software, bueno, en la primera fase yo voy a desarrollar hasta, ¿verdad? Hasta el punto A. Y me tiene que haber una aprobación por parte de nuestro cliente y nuestro patrocinador, ¿verdad? Que es hasta dónde yo quiero llegar. Ya que está aprobado, entonces yo ya puedo desarrollar esa fase. Y así me voy. Entonces, como vemos, el adaptativo es una mezcla o un resumen, digámoslo así, del iterativo y el incremental. Y por último, tenemos el híbrido, que nos hace una mezcla entre el predictivo y el ágil o adaptativo. El híbrido hace una combinación de los ciclos de vida, como les comentaba, el predictivo y el adaptativo. Los elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos físicos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo. Y los elementos poco definidos
y que evolucionan durante el desarrollo del proyecto siguen un ciclo de vida adaptativo. Hace un tiempo estuve en una de las reuniones de PMI y hablaban precisamente de esto y hacían la pregunta, bueno, entonces en construcción ya podemos implementar el híbrido y por su definición sí lo podemos implementar porque si bien nosotros estamos viendo que como predictivo, el ejemplo principal, cuando uno piensa en un ciclo de vida de proyecto, pensamos en una construcción, un proceso de construcción. Pero ahora se ha visto que también podemos meter agilidad dentro de los proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos que no podemos, que toda la estructura del edificio, lo principal, tiene que ser predictivo, está fijo, pero, por ejemplo, todo lo que son los diseños de interiores, todos los acabados del edificio, sí lo podemos desarrollar o podemos intervenir con ello a través de ciclos de vida adaptativos o ágiles, ¿verdad? A través de estrategias ágiles. De esta manera es que ahora está cambiando y van a ver ustedes que cada vez más se habla de proyectos híbridos, ¿verdad? Proyectos ágiles muchas veces o generalmente lo vamos a ver en lo que es desarrollo de software, más que todo, ¿verdad? Y actualmente todas estas prácticas ágiles se está buscando cómo implementarlas ya en proyectos más complejos, en los que, como bien dice acá, tenemos una parte que es fija y que podemos hacerlo en cascada, pero dentro de ese proyecto no siempre está todo completamente definido. Y esas partes que no están completamente definidas, como este ejemplo que les ponía, podemos hacer todo lo que es la obra gris, por ejemplo, con predictivo, pero podemos intervenir con prácticas ágiles en todo lo que es el diseño interior. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo ve esto también el PMBOK, verdad? Los ciclos de vida del proyecto, veámoslo como que es la línea de tiempo general en la que voy a ejecutar mi proyecto. Pero dentro de este ciclo de vida, nosotros tenemos también grupos de procesos. Lo que voy también controlando el tiempo por aquí. Los grupos de procesos, tenemos 49 procesos que ha considerado PMI como buenas prácticas en la dirección de proyectos. Y todo que los profesionales consideran que estos 49 procesos son los más comunes dentro de los proyectos y son para los que se han identificado las mejores prácticas de su desarrollo. Y ahí Javier me vas diciendo si alguien tiene más preguntas, me frenas. Y bueno, nosotros vemos que PMI tiene o demarca 5 grupos de procesos. Estos son los grupos de proceso de inicio, de planificación, de ejecución, monitoreo y control y de cierre. ¿Qué se hizo? De estos 49 grupos de procesos se hicieron 2 agrupaciones, digamos. Uno que le llamamos grupos de proceso y otro que son las áreas de conocimiento. Los grupos de proceso, ¿por qué? Porque me van delimitando pautas dentro de la ejecución y del ciclo de vida del proyecto. Entonces tenemos procesos que se dan en el inicio, es decir, que nos determinan los lineamientos para todo nuestro proyecto. Tenemos de planificación, que como les decía, van a ver ustedes que
todos los grupos de procesos, o la mayoría, para no equivocarme, tienen su planificación, pero no quiere decir que toda la planificación se realice al inicio del proyecto y se olvide. Recordemos que tenemos también un estricto control de cambios en los proyectos y que todo cambio nos puede, valga la redundancia, todo cambio es requerido por nuestro cliente o en el proyecto, nos provoca un cambio en la planificación y por ende en la ejecución, en el monitoreo y control, etcétera, ¿verdad? Pero eso nos obliga, ese cambio nos obliga a revisar de nuevo la planificación y si es necesario replanificar nuestro proyecto, ¿verdad? Igual con todos los resultados del monitoreo en tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de que nos puede afectar nuestro cronograma, por ejemplo, si vamos atrasados en el tiempo, nosotros necesitamos intervenir con metodologías que nos hagan compactar el tiempo, que nos hagan, que nos define el hacer actividades en paralelo, ustedes también lo van a ver en su momento. Todos estos cambios nos impactan en la planificación. Y tenemos luego la ejecución. La ejecución es provocar o generar los entregables del proyecto, ¿verdad? Tenemos en ejecución también, tenemos procesos de ejecución en cada una de nuestras áreas de conocimiento. Y tenemos el monitoreo de control que está presente transversalmente durante todo nuestro proyecto, ¿verdad? Por último, también tenemos un grupo de procesos de cierre que nos permite llegar a garantizar todos los procesos que nosotros tenemos para el cierre, nos garantizan que estamos de cierta manera al cumplimiento con lo que nos determina o nos limitan nuestras restricciones del proyecto. En el PMBOK ustedes van a encontrar que por cada área de conocimiento, que ya les voy a explicar qué son, y cada proceso, van a encontrar esta gráfica en cada uno. En cada uno de los procesos, el PMBOK determina cuáles son las entradas en el proceso. ¿Qué son las entradas? Son los requerimientos que yo necesito para desarrollar el proceso. Luego determina las herramientas y técnicas. Esas son las herramientas y técnicas con las que yo puedo desarrollar mi proceso. Y por último, las salidas. Es qué voy a generar, qué voy a tener después de finalizar mi proceso. Entonces, tiene en todos los procesos, en los 49 procesos, ustedes van a encontrar entradas, herramientas y salidas en todos. ¿Qué es importante para el examen que ustedes tengan? En esto, ¿verdad? Las herramientas, ustedes van a encontrar que hay imagínense si son 49 procesos, ¿cuántas herramientas se mencionan en el PMBOK? ¿No? Si bien no debemos de memorizarlas todas, necesitamos tener idea de qué se trata cada una de esas herramientas, ¿no? Comprenderlas también. Porque ustedes van a ver que el tipo de pregunta que les viene en el examen muchas veces hace referencia a la herramienta. Van a ver algunas preguntas cuando terminemos que las preguntas del PMBOK no son muy defíname qué es programa, ¿verdad? O bueno, pueden haber, pero la mayoría son casos. Entonces nos describe una herramienta y nos puede preguntar en qué fase o en qué proceso estamos o a qué área de conocimiento se refiere. Nos puede preguntar, bueno, actualmente se finalizó con la EDT del programa. ¿Qué procede después? Y les da las opciones, ¿verdad? Todo esto
Lo importante es que nosotros comprendamos muy bien cuál es la interrelación entre cada uno de estos procesos y las áreas de conocimiento. Eso nos lleva a que tenemos 49 procesos que se distribuyen en 10 áreas de conocimiento. ¿Qué son las áreas de conocimiento? Las áreas de conocimiento, igual, PMI, lo que busca siempre son buenas prácticas y busca de qué manera se puede organizar mejor el trabajo. Y como ya vimos, la dirección de proyectos es un enfoque metódico. Por eso se llegó a la agrupación de estos procesos dependiendo de la temática que tiene cada uno, ¿verdad? Y vamos a encontrar 10 áreas de conocimiento. Estas son integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados. Cada una de estas áreas tiene procesos internos distintos y cada una de estas áreas es más por su temática y por su naturaleza que agrupa distintos procesos en ella. Entonces, vemos que en la parte de integración tenemos 7 procesos que básicamente es cómo integramos todo lo que hemos desarrollado, o sea, desde que se inicia nuestro proceso hasta su finalización, ¿verdad? El alcance, nosotros vamos a ver que aquí me paso llevando todas, ¿verdad? Todas las áreas tienen una etapa de planificación de la gestión del alcance, planificación de la gestión del cronograma, planificación de la gestión del costo, ¿verdad? Y luego vamos a tener procesos que van enfocados, por ejemplo, ya al desarrollo del proyecto en sí. Entonces, tenemos que el alcance tiene 6 procesos contemplados, ¿verdad? El cronograma tiene también 6 procesos. Cada uno de estos procesos no quiere decir, bueno, en la siguiente se los explico, que cada uno de estos procesos y áreas de conocimiento no quiere decir que todas las de planificación se van a dar en el inicio del proceso o se van a dar en preparación, ¿verdad? Que en el Penbook van a encontrar esta gráfica que básicamente nos explica un poco cómo interrelacionan, ¿verdad? Se definen 10 áreas de conocimiento, ¿verdad? Dependiendo la naturaleza de cada uno de los procesos. Estas 10 áreas de conocimiento, dentro de cada una de ellas hay procesos de inicio, procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo, control y de cierre. ¿Esto para qué? Para garantizarnos el cumplimiento del ciclo de vida del proyecto. Algo importante es que cada uno puede actuar en distintas fases del ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Otra cosa importante es saber que no vamos a tener o no es obligatorio cumplir con los 49 procesos para ejecutar un proyecto. ¿Qué es lo que nos va a determinar cuántos procesos vamos a implementar en nuestro proyecto? Es la naturaleza del proyecto, también la gobernanza de nuestra organización lo puede definir. Para ponerles un ejemplo, yo estuve en una organización que ellos se limitan a hablar de 7 herramientas de gestión, ¿verdad? Estas 7 herramientas están contempladas dentro de áreas de conocimiento distintas, pero ya se enfocan en herramientas específicas y siempre están hablando dentro del grupo, de los 5 grupos de proceso, dentro de las fases del ciclo de vida del proyecto. Y bueno,
A esta parte de acá, creo yo, o por lo menos en lo personal, era lo que yo más tenía cuando me iba a certificar y cuando vi este cuadrito, que casi ni cabe en la diapositiva tampoco, ¿verdad? Y este cuadrito es el que nos resume los 49 procesos. Y aquí ustedes ya pueden ver, aquí están los 49 procesos, están agrupados por las áreas de conocimiento y agrupados también por grupo de procesos. Esta matriz que nosotros tenemos acá, en lo personal, es lo que a mí me daba más temor, porque es fundamental que nosotros lleguemos a memorizarla, pero más que memorizarla, a comprenderla, ¿verdad? ¿Por qué comprenderla? Porque todos estos procesos tienen también una cronología. Y cuando nos plantean las preguntas en el examen, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de ubicarnos. Bueno, me están hablando de qué grupo de procesos, en qué fase estoy de mi proyecto, ¿verdad? ¿En qué fase estoy de mi proyecto? Ok, ya determiné en qué fase estoy. Bueno, ahora, ¿de qué grupo de procesos se están refiriendo? Se están refiriendo al inicio, a la planificación, a la ejecución, a monitoreo, control o a cierre. Ya que definí, bueno, ya identifiqué, bueno, estoy en planificación, muy bien, pero me están hablando de estimar costos. ¿Cuándo estimo costos? Los costos van en la ejecución, van en la planificación, o los estimo al cierre, o son parte del monitoreo. Entonces, con estas preguntas, yo me ubico y digo, no, los costos los voy a determinar en mi planificación cuando estamos hablando de la gestión de costos, ¿verdad? Es un proceso de gestión de costos en planificación, en gestión de costos, ¿verdad? Igual, tenemos que leer muy bien cada una de las preguntas para poder entender y comprender en dónde dónde nos sitúa esa pregunta, ¿verdad? Si estamos hablando de qué área de conocimiento estamos hablando y de qué grupo de proceso. Eso nos va a ayudar a nosotros a determinar la mejor respuesta en nuestro examen. Aquí quisiera también recomendarles, bueno, para toda su formación, la verdad es que creo que el mejor libro, o en lo personal considero que el mejor libro es el de Rita, y en Rita hay un diagrama de procesos que nos permite que su función principal es entender el flujo de procesos de la gestión de proyectos. Al entender este flujo de procesos, vamos a entender cómo localizar cada uno de estos procesos dentro de su grupo y dentro de su área de conocimiento. Vamos a ver, déjenme, les voy a... creo que lo tengo acá. Sí, les voy a copiar esta dirección en el chat. Este es como un tipo juego que ayuda mucho para poder ir memorizando. Ahí, vamos a ver. Ok. Se los puse en el chat. Esto nos ayuda mucho a memorizar y entender cada uno de los procesos. Y es por un sistema de tarjetas, ¿verdad? Entonces, se los invito. ¿Por qué se los muestro desde ahora? Se los muestro desde ahora porque, como les decía, es fundamental que nosotros lleguemos a memorizar y comprender bien esta matriz de procesos.
Exactamente, por ahí leí que les encanta el juego y que lo usan a diario. Esa es la idea, que mientras ustedes estén en el tráfico, mientras estén esperando a un cliente, mientras están en una reunión un poco aburrida, ustedes puedan estar repasando este juego y estar memorizando esta matriz. Yo lo que hice fue hacer un tipo de memoria gigante, ¿verdad? Del juego de memoria con cartitas, ¿verdad? Con lo que se juega de niños, ¿verdad? Que uno va formando parejas. Solo que en este caso, yo en vez de ir formando parejas, lo que hacía era, bueno, desprendía todos los procesos y los volvía a ubicar donde iban, ¿verdad? Para ir memorizando el orden, ¿verdad? Pero sí les invito a que lo hagan de pan diario, ¿verdad? Este tipo de juegos, este tipo de memorización que es fundamental en toda su formación. Ok. Aquí no voy a profundizar en esta sesión, porque en cada una de las sesiones de estudio, ustedes van a ver que, o ya han de haber visto el Penbook, que hay un capítulo para cada una de las áreas de conocimiento. Y dentro de ese capítulo van a estudiar cada uno de los procesos y los grupos de proceso van a estudiar cada uno de los grupos de proceso y dentro de estos grupos de proceso los que corresponden al área de conocimiento que están estudiando, ¿verdad? Si ven, esta es una imagen del Penbook y aquí pues no es que se haya olvidado o se les olvidó empezar desde el 1, sino que es que en el capítulo 4 van a encontrar ustedes la gestión de la integración, ¿verdad? Y aquí está que en qué capítulo del Penbook van a encontrar cada una de las áreas de conocimiento. Ok. Otro tema que toca el capítulo 1 es sobre la información del proyecto. Datos e información de la dirección de proyectos. Los datos del proyecto se recopilan como resultado de diversos procesos y se comparten dentro del equipo del proyecto. Esto nos va a permitir ver que vamos en la línea correcta en el desarrollo de nuestro proyecto. Son analizados en el contexto, se acumulan y se transforman para convertirse en información durante varios procesos. ¿Por qué convertirse en información? Sabemos que hay varios niveles de información, varios niveles a quienes debemos rendir información. Hay información que nosotros podemos manejarla a nivel de equipo de proyecto y, por ejemplo, hay información sobre el avance del proyecto para la alta gerencia, ¿verdad? Que nosotros no vamos a irles a contar a ellos a detalle todo el avance o los problemas que podamos tener, sino que nosotros vamos a reportar en base a hitos, por ejemplo, ¿verdad? También lo van a ver esta parte en comunicación, en los niveles en los que nosotros vamos a proporcionar información del proyecto. Pero es importante también tener en cuenta este flujo que tenemos acá de cómo se genera información durante la vida del proyecto. Nosotros tenemos los procesos de ejecución que nos van a generar datos de desempeño del trabajo, ¿verdad? Esto puede generar, por ejemplo, ritmos de ejecución que llevemos. Recordémonos que PMI nos da como una buena práctica la medición de desempeño del proyecto a través del valor ganado. Y el valor ganado nos pide ir haciendo las mediciones en distintos puntos de nuestro proyecto, de ir comparando cuánto tenía yo planificado al punto A y en cuánto estoy realmente. Cuánto tendría que llevar en el punto B y cuánto estoy realmente, ¿verdad? Entonces, por eso son datos que se generan dentro como resultado de mi proceso de ejecución, ¿verdad? Que es cómo se está comportando mi
ejecución del proyecto. Estos datos que tenemos acá se trabajan dentro del proceso de control o se transforman para generar información del desempeño. Esto, pensémoslo así, siguiendo el ejemplo del valor ganado. Los datos que tenemos de... Perdón, ¿alguien va a intervenir por ahí? ¿O hay un micrófono abierto? De alguien que va a cenar. Bueno, tenemos los datos de desempeño. ¿Por qué nos sirven como... se transforman en información del desempeño del trabajo? Pensemos, como les decía, en el ejemplo que les daba del valor ganado. Mi desempeño del trabajo me va a decir dónde voy, cuánto voy gastando y qué porcentaje de avance físico llevo en mi proyecto, ¿verdad? La información de desempeño me va a, digámoslo así, calcular, o va a hacer la comparación, va a sacar el SPI y el CPI, mi desempeño, respecto a mi cronograma y respecto a mis costos, ¿verdad? Esa ya se transforma dentro de mi proceso de control. Luego tenemos el control general del proyecto, que ya vamos a definir, bueno, si tengo, ¿qué significa si tengo un CPI mayor que 1, menor que 1? ¿Qué significa si mi CPI es mayor que 1, menor que 1, verdad? Entonces, y puedo ya, ¿cómo se llama? Describir cuál es cada uno de estos resultados. Esto se convierte en informes de desempeño. Bueno, de acuerdo al desempeño del trabajo, nosotros vamos con un sobrecosto de tanto por ciento, por ejemplo. Entonces, es que nosotros generamos informes de desempeño. ¿Qué provocan estos informes de desempeño? ¿O para qué nos sirven? Nos sirven para poder determinar si necesitamos realizar cambios en el proyecto, ¿verdad? Y la otra es como comunicación únicamente del proyecto, que era lo que les decía. Nosotros podemos, de acuerdo a nuestro plan de comunicación y los niveles de información, definir aquí en la comunicación el avance en hitos o el avance general a través del valor ganado, por ejemplo, ¿verdad? Y si, bueno, nosotros tenemos un sobrecosto, si tenemos un sobrecosto, esto me va a implicar un análisis de qué está pasando, por qué tengo un sobrecosto o por qué voy atrasado, por ejemplo, en mi ejecución. Y ese análisis me va a provocar un cambio. Y entramos al proceso de control de cambios. ¿Cuánto me va a impactar en el objetivo? Está dentro de los límites para que se apruebe por el director del proyecto, lo tengo que elevar al cliente, etcétera, ¿verdad? Ya van a ver ustedes que implica una gestión de cambios, pero la información que nosotros obtengamos del desempeño nos sirve para esto, para poder identificar cambios y poder comunicar sobre el progreso de mi proyecto. Bueno, y luego tenemos que si hay algún problema, si hay un sobrecostos, voy atrasado, se identifica qué cambio necesito hacer. Y se hace una solicitud de cambio, que es otro tipo de dato y de información que se genera en el proyecto, ¿verdad? Esto me va a provocar varios procesos. Como les comentaba, todo cambio me puede volver otra vez me va a implicar cambios en el plan para la dirección de proyectos, ¿verdad? Y me va a implicar una actualización de todos los documentos del proyecto. O sea, mi documento de planificación, de gestión del cronograma, de gestión de riesgos, de gestión de costos. Se puede provocar cambios en todos, ¿verdad? Y esto nuevamente, si me provocó un cambio en mis documentos y en mis procesos, pues obviamente me va a impactar de nuevo en mi ejecución, ¿verdad? Y con la comunicación, como les comentaba, pues vamos a informar al equipo de proyecto y al resto de interesados del proyecto de acuerdo al plan de comunicación que nosotros hayamos definido. Entonces,
es importante que tengamos presente qué información, qué datos o información se están generando en cada una de las etapas de nuestro proyecto. El último punto que toca este capítulo va relacionado con los documentos de negocio de la dirección de proyectos. Estos documentos de negocio también vemos que en el PMBOK encontramos este diagrama que nos muestra el ciclo de vida nuevamente de un proyecto y nos muestra dónde aparecen estos documentos, en qué fase del ciclo de vida aparecen estos documentos. Entonces tenemos que, previo a entrar en el ciclo de vida del proyecto, hablamos de un anteproyecto, nosotros vamos a encontrar la evaluación de necesidades. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos que un proyecto puede tener diversos contextos que lo pueden originar, ¿verdad? Entonces, implica comprender las metas y los objetivos incidentes y oportunidades del negocio y recomendar las propuestas para abordarlos, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, es como mi detonante, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está provocando mi proyecto? ¿Qué implica esta necesidad que está provocando el proyecto? Luego, ya con base en estas necesidades que nosotros, o problema que queremos resolver, nosotros trabajamos un caso de negocio. ¿Y qué es el caso de negocio? Es el estudio de viabilidad económica documentado del proyecto. Esto es para establecer la validez de los beneficios de un componente seleccionado. Quiere decir que si el proyecto realmente nos va a solucionar o nos va a provocar el cambio que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, esto es mi caso de negocio. Y el plan de gestión de beneficios, es la explicación documentada que define los procesos para crear, maximizar y mantener los beneficios proporcionados por un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si recuerdan el camioncito, nuestro proyecto es el medio para provocar un cambio en el negocio, es lo que nos va a agregar valor en el tiempo para mi negocio, para mi organización. Entonces, en el plan de beneficios es, bueno, yo voy a desarrollar un nuevo producto, por ejemplo. ¿Cómo voy a lograr que este producto me mantenga el cambio en el tiempo? ¿Qué beneficio me va a traer este cambio, ¿verdad? A eso se refiere con este plan de gestión de beneficios. Y si bien aparece como en el anteproyecto, porque forma parte también de lo que esperamos con el proyecto, vale decir que este plan de gestión de beneficios también se está monitoreando durante y después de que hicimos el proyecto para ver que realmente generamos esos beneficios y entra la etapa de, bueno, ¿cómo voy a mantener estos beneficios en el tiempo? El cambio provocado por mi proyecto, ¿cómo voy a hacer que se mantenga en el tiempo? Luego, en el inicio del proyecto tenemos el documento. El más importante es el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué el más importante? Porque aquí definimos, uno, quién es el director del proyecto. Y definimos el alcance del proyecto, definimos las restricciones de mi proyecto también, entre otros temas, ¿verdad? Pero dentro de los más importantes que tocamos en el acta, ¿verdad? Que aquí dice, es el documento emitido por el patrocinador del proyecto, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Entonces, me define el director del proyecto, le otorga la autorización
para la gestión del proyecto y me determina también, me determina el alcance y me determina las restricciones dentro de las que se debe ejecutar mi proyecto. Tenemos el acta de constitución y por último tenemos el plan para la dirección del proyecto, que es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. El plan para la dirección del proyecto básicamente engloba todos los planes de las áreas de conocimiento, ¿verdad? En el plan de gestión de cada una de las áreas de conocimiento, nosotros definimos el cómo vamos a ejecutar, monitorear y cerrar cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, el plan para la dirección de proyectos es el conjunto, la agrupación de cada uno de estos planes por áreas de conocimiento. Y bueno, este era el último tema que contempla el capítulo 1. Y ahora, pues antes yo creo que vamos a hacer unos 10 minutitos de preguntas, consultas o aclaraciones que tengan, y luego vamos a pasar a medir nuestro conocimiento. Entonces, por favor, Walter y Javier, si me pueden ayudar ahí, si tienen preguntas. O Sí, dejamos con el gusto. micrófono, no sé cómo lo vamos a manejar, si dejamos el micrófono abierto o No, ustedes me van a ayudar. creo que Javier ha estado anotando las preguntas. Si no, yo tengo varias ahí que han hecho al chat. No sé, Javier, cómo hacemos la dinámica. Si gustan, vamos respondiendo las de chat. Yo he ido contestando una, pero no me ha dado chance con todas. Si gustas, vamos como las que han planteado, Walter. Ok, una de las más frescas ahí que tenemos en el chat. Pregunta Walter Izaguirre, ¿dónde se puede conseguir el libro de Rita? Rita tiene su propio sitio donde Rita, lo bonito con Rita es que ella tiene varios recursos. Ya vimos esa herramienta que les di de preguntas, de fichas, ¿verdad? Para poder memorizar el flujo de proceso. Y tiene recursos en inglés y en español, pero eso lo pueden encontrar en su página. Si quieren, vamos a hacer Vamos a ver aquí, me imagino. Ajá. Miren aquí, les voy a poner en el chat. Yo creo que siguen viendo mi pantalla secundaria. Está la dirección de la página de Rita. Y ella no solo tiene el libro de preparación para el examen, como les digo, tiene muchos recursos. A mí ese jueguito me encanta, pero también tiene otras flashcards que son muy útiles y que van fuera del flujo de procesos, ¿verdad? Entonces ya son de temas generales que también pueden ayudar mucho. Excelente, muchas gracias. Consultan acá, Giancarlos Espejo dice, ¿en qué se diferencian los ciclos iterativo, incremental y adaptativo? Ok. Vamos a regresar a esa lámina. El iterativo, todos, empecemos por el adaptativo. El adaptativo es una mezcla del iterativo y el incremental. Y que es lo que nosotros conocemos como ágil, ¿verdad? U orientado al cambio. Aquí lo tenemos. Empecemos desde ahí. Luego, estos dos, el iterativo y el incremental, es en el iterativo, si bien nosotros tenemos ciclos de vida del proyecto que van a ser repetitivos, dice acá que el alcance se determina tempranamente. Quiere decir que nosotros vamos a tener
nuestro blanco final bien definido desde el principio. Y vamos a entregar un proyecto completo. Si bien lo vamos a desarrollar a través de ciclos iterativos, nosotros poníamos el ejemplo aquí del desarrollo de un sitio web y decíamos, para el sitio web, el cliente nos puede pedir, bueno, yo creo que el sitio tenga un blog, me permita hacer ventas y me permita establecer citas con mis clientes, ¿verdad? Entonces, yo con mi equipo voy a desarrollar el proyecto a través de ciclos iterativos. Voy a decir, bueno, vamos a trabajar el blog y para el blog voy a poner metas cortas. Y vamos a empezar. Mi planificación para esta meta es A, B, C, D. Mi ejecución, bueno, voy a ejecutar en el tiempo, en una semana A, B, C, D y lo voy a finalizar, ¿verdad? Luego voy a tomar otra meta y vuelvo a repetir mi ciclo de vida. Lo planifico, lo ejecuto, lo finalizo. Y así me voy con cada una de las metas que yo establezca, ¿verdad? De cómo quiebro mi proyecto en el tiempo, en fases. Llamémosle, que lo voy a dividir en fases, ¿va? Voy a desarrollar el blog, luego lo de la solicitud de citas y luego el de ventas. Pero le voy a entender hasta que tenga el sitio web finalizado completamente. El incremental, y aquí habla de incrementar funcionalidad. Entonces, sí, voy incrementando funcionalidad en el iterativo, pero mi objetivo final es entregar el sitio web completo. En el incremental, yo le voy entregando a mi cliente fases completamente terminadas. Es decir, yo le entrego el blog, el cliente me lo recibe y lo finalizo, ¿verdad? Lo acepta. Luego voy a entregarle la sección de solicitud de cita de clientes. Lo aprueba, lo recibe y luego voy a entregarle la parte de ventas, ¿verdad? Al final, si bien voy a tener el sitio web finalizado, pero lo fui entregando por etapas. Entonces dice, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones. En mi primera iteración, yo entregué el blog. En mi segunda iteración, yo entregué la sección de citas. Y en la tercera, yo ya entregué la parte de ventas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el iterativo y el incremental? ¿En qué son común? En que los dos agregan funcionalidad y son ciclos cortos. ¿En qué se diferencian? Es que yo voy a entregar, como bien dicen acá, vamos a ver, aquí dice, en el incremental si entregas valor a medida que lo vas, la medida lo vas generando, sí. El incremental, nosotros vamos entregando fases terminadas al cliente, ¿verdad? En el incremental. En el iterativo, si bien nosotros vamos iterando, pero no vamos entregando productos completos. No sé si me explico ahí, ¿verdad? Me gustaría saber si respondo o si quedó bien claro esa diferencia. Son muy similares y sí tienden a confundir por lo mismo. Bastante. Giancarlo, si pudiera colocarnos en el chat, se lo vamos a agradecer. Dice Claro, dice ahí, sí, súper, gracias. dice todo claro, gracias. Ahí estamos. Ok. Y como bueno, el adaptativo, que fue el que primero que les dije, pues son los ágiles, ¿verdad? Lo que conocemos como ágil. Muchas gracias. Wilmar Gordillo dice, ¿serías tan amable de explicar nuevamente la gobernanza de los proyectos? Ok, aquí. La gobernanza del proyecto en sí es el marco de funciones y procesos, como literal lo que está acá y lo que dice el PMBOK, que es el marco de funciones y procesos que guían las actividades de la dirección de proyectos. Proporciona a los interesados del proyecto la estructura, los procesos, los roles, las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto es bajo qué normativas qué normativas, digámoslo de esa manera, vamos a ejecutar o nos vamos a desempeñar nosotros como equipo de proyecto, ¿verdad?
hablábamos que una de las herramientas que van a ver ustedes es la matriz RACI, en donde se establecen los roles y responsabilidades de cada uno de los del equipo, de los miembros del equipo del proyecto y su intervención en cada uno de las fases y de los ciclos de vida del proyecto, ¿verdad? Entonces, esa matriz, por ejemplo, esa matriz la podemos tomar como parte, que nos va a definir parte de la gobernanza del proyecto, ¿verdad? Otra es la estructura. Bueno, yo voy a hacer, yo soy el project manager, ¿verdad? Pero puede que yo tenga, puede haber una estructura organizacional del mismo proyecto y eso se define dentro de la gobernanza del proyecto, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con lo organizacional? Decíamos, a nivel de organización nos ponen más límites, ¿verdad? Más normativas, hay una visión, hay unos valores de la empresa que nos marcan el entorno dentro del que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces, cada proyecto debe responder a la gobernanza organizacional y a su propia gobernanza. Isa, ¿podrías darnos un ejemplo de gobernanza? Como el ejemplo estaba en la matriz RACI, por ejemplo, que nos marca los roles y responsabilidades. Y el hecho de cuál es el papel del director de proyectos, hasta dónde llega por ejemplo, su nivel de aprobación de los cambios. Cuando nosotros tenemos cambios, nosotros decimos, bueno, si me está afectando en un incremento en costos del 5%, no necesito autorización del gerente o del cliente, ¿verdad? De alguien sobre el director de proyectos. Queda a cargo del director de proyectos. Si mi cambio implica un incremento del 50%, eso sí necesita una aprobación externa, ¿verdad? Eso es parte de mi gobernanza, de cómo voy a hacer estas aprobaciones, ¿verdad? Dentro de mi proyecto. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? De gobernanza. Excelente, muchas gracias. Mira, Janet Arias pregunta, ¿los proyectos se deben relacionar con las normas ISO, por ejemplo, como las 9001 de calidad, las 14001 ambiental o las 45001 de seguridad y salud de trabajo? Es decir, ¿hay este tipo de proyectos deben a asociarse a alguna ISO como tal? Yo le quitaría el deben y pondría un pueden. Ok. Sí pueden y digamos, ese es otro ejemplo de gobernanza organizacional. Una empresa puede que esté certificada con ISO y eso quiere decir que todos nuestros proyectos deben cumplir con la normativa ISO para la que esté certificada. Ya sabemos que, y bueno, de hecho hay una ISO de proyectos, ¿verdad? No recuerdo el número que tiene esa ISO, pero hay una ISO que nos define cómo podemos llevar los proyectos. Y si nuestra organización lo tiene dentro de sus mandatos o sus reglas de juego, gracias, Guillermo, la ISO 27000. Es la Creo. ISO 21500. 20500, ok, 21 gracias. 21.500, 21500. 21.500, sí. Ah, Esa es perfecto. la Muchas actualizada para la gracias, gestión de Walter, proyectos. Giancarlo, muchas gracias. Pues bueno, sí, si nuestra organización está trabajando, cumpliendo o está certificada en ISO, entonces ahí sí le debemos de poner, sí le tenemos que poner el DB, ¿verdad? Porque ya es parte de las normativas de nuestra organización, pero no es regla para todo proyecto. Depende mucho y también de la naturaleza de los proyectos, ¿verdad? Hay las ISO de calidad, bueno, pues toda la parte. Nosotros vemos que tenemos un área de conocimiento que es gestión de la calidad y cuando nosotros hacemos nuestro plan de gestión de la calidad, si nuestra empresa o si nosotros decidimos llevar la calidad bajo
las normas ISO, pues nuestro plan de gestión de la calidad debe responder a esas normas también. Excelente. Por acá preguntan también, ¿cuáles son las dos partes del PMBOK? Bueno, si ven, si ustedes toman el PMBOK, no tengo, vamos a ver si lo tengo, creo que no lo dejé abierto. Aquí. Lo voy a poner en pantalla. Si ven, aquí tenemos, vamos a ver acá. En la tabla de contenidos, nosotros tenemos dice parte 1 y parte 2. La parte 1 dice guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Y si se recuerdan, vimos que el PMBOK tiene su base en los estándares de dirección de proyectos. Pero, ¿cuáles son esos estándares? Entonces, la parte 2 es la que nos describe en términos generales ya voy llegando, creo. Ay, me pasé. Bueno, pero la parte 2 nos describe ese estándar. Ay, por no usar estas. ¿Dónde está el? Se me olvida a mí cómo ver el índice. Sección 10. Y el PMBOK lo que hace, los estándares nos marca como los lineamientos generales con los que debe cumplir la guía, pero donde se profundiza en cada una de las áreas de conocimiento y en sus procesos es en la parte 1, que es la primera que les aparece. Aquí está, sección 2. Acá. Si ven, aquí está la parte 2, que es el estándar para la dirección de proyectos. Y si ustedes vieron, yo únicamente me moví dentro del PMBOK. Nada más, ahí están las dos partes del documento que nosotros descargamos de la página de PMI. Excelente. Ay, muchas gracias. No había visto el chat. Excelente. Una de las últimas dice, cuando hay un control de cambio, ¿el acta de constitución del proyecto sufre cambio también? Esa es buena pregunta. Recordemos que no debería, ¿verdad? Porque el acta de constitución del proyecto nos marca los lineamientos bajo los que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y generalmente, bueno, no generalmente, en el acta de constitución nosotros tenemos el alcance final de nuestro proyecto. Si nosotros cambiamos ese alcance, posiblemente estemos cambiando el proyecto y lo que implica es, bueno, si cambiamos nosotros nuestro alcance totalmente, nos va a provocar otro proyecto, ¿verdad? Entonces, no debe cambiar nuestra acta de constitución del proyecto porque son los lineamientos generales. Y si cambia es porque hay un cambio demasiado drástico. Y hay que analizar entonces, ¿realmente estoy dentro del alcance que yo quería? Perdón, ese cambio me está provocando un nuevo proyecto y por tanto yo necesito crear otra acta de constitución y esto me va a hacer
o sea, vuelvo al inicio, ¿verdad? Tengo que desarrollar todos mis planes nuevamente porque estoy impactando fuertemente el alcance de mi proyecto. Pero ya estoy cambiando totalmente el concepto, la dirección de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, también no se da, porque como les digo, ya cambiar el acta de constitución del proyecto podría implicar que estoy ya haciendo otro tema, ¿verdad? Excelente. Y una última, y esto es ya, dice, basado en tu experiencia, ¿cuáles son las competencias que debe tener un director de proyectos? Bueno, no sé si dárselas realmente. Hay un capítulo específico sobre el director de proyectos, pero basada en mi experiencia, yo creo que lo principal es, exacto, muchas gracias, Javier, que el próximo lunes dice que ven sobre el rol de director de proyectos. Uno de los puntos fuertes que debe tener el director de proyectos es la capacidad de ver el proyecto de manera global, ¿verdad? Esto es importantísimo porque cometemos un gran error si nosotros vemos, si nos dedicamos solo al monitoreo, solo a la planificación o solo a ejecutar, ¿verdad? El director de proyecto debe tener la capacidad de una visión estratégica, de poder ver que mi objetivo final es, mi blanco es aquel, y allá es donde yo debo tirar mi dardo, que es mi alcance, ¿verdad? Pero tengo que tener la capacidad de ver la trayectoria de ese dardo y cómo se va comportando, cuánto se me va desviando ese dardo de mi objetivo final. Eso creo que es básico. Y dos, otro tema básico es la capacidad, la relación interpersonal con su equipo, ¿verdad? Sabemos que todo, exacto, como dicen ahí, debe ser como el director de una orquesta, ¿verdad? Él debe conocer toda la melodía que se va a tocar para poder dar las instrucciones de en qué momento vamos a ejecutar cada parte de esa melodía. Pero les digo, esa calidad o capacidad de la interrelación personal, porque los proyectos los ejecutamos personas y tenemos que poder liderar y dirigir a este grupo de personas. Y ya lo verán el próximo lunes, así que no se lo pierdan. No comamos ansia, ya la otra semana nos Sí. van a decir cuáles son el perfil que esperan como nosotros, como gerentes de proyectos. Sí, sí, sí. Hay una pregunta y que creo que es bastante, que muchos tenemos esa duda cuando empezamos en el ámbito de gestión de proyectos, que dice, ¿cuánto tiempo lleva hacer una planificación? Sí. Sí, ¿Saben exacto. qué? De hecho, yo me río porque yo he trabajado mucho tiempo principalmente en el desarrollo de planificación y hay gente que me dice, es que pasamos toda la vida planificando. Sí, sí y no. Vemos que tenemos una planificación de arranque, ¿verdad? Tenemos todo mi cronograma general de cómo debo ejecutar mi proyecto en el tiempo. Pero siempre esa planificación va a ser dinámica. Como les decía en la presentación, cualquier cambio, cualquier atraso, cualquier sobrecosto, cualquier cambio personal puede implicar un cambio en esa planificación. Entonces no puedo decir, voy a planificar en una semana y me olvido de la planificación. Mentira. No pensemos en que si bien dentro del ciclo de vida del proyecto, lo que ocupa mayor tiempo debe ser la ejecución, ¿verdad? Tampoco
vamos a pasar haciendo la planificación original 5 meses para un proyecto que dura un mes, ¿verdad? Eso sí sería que algo estamos haciendo mal. Pero tenemos que tener siempre presente que la planificación es dinámica y siempre tenemos que ser muy conscientes de que si se genera algún cambio en nuestro proyecto, lo tenemos que ir a implementar dentro de la planificación de todas nuestras áreas de conocimiento. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Y miren que ya se me pasaron, dijimos 10 minutos y yo traía unas preguntas, así que tenemos 5 minutos y son 5 preguntas. Adelante. A ver quién se anima con esas preguntas. Son fáciles, porque no los quiero asustar en esta primera sesión. La primera. ¿Cuál es la relación entre los proyectos exitosos y los objetivos estratégicos de una organización? A. No hay relación, son independientes entre sí. B. Los proyectos que se ejecutan determinan la estrategia de la organización. C. Los proyectos exitosos facilitan alcanzar los objetivos estratégicos. A ver. Muy bien. Se llenó el chat con C. 100 puntos en la primera. Muy bien. La segunda. El trabajo operativo se distingue del trabajo de proyecto debido a que es A, temporal, B, continuo y repetitivo, C, único. Vamos a ver. Muy bien. Por ahí vi una C, una A, una B. Y la respuesta es la B. Todo lo que es operativo no es un proyecto. ¿Y cuál es la diferencia dentro de actividades operativas y un proyecto? Es que son continuas y repetitivas. Los proyectos tienen un inicio y un fin. Son únicos y tienen una temporalidad definida. Las siguientes son características de un proyecto. Ya les di el chivo en la anterior. Comienzo y fin excepto comienzo y fin definido. Temporal. ¿Se repite cada mes o tiene actividades interrelacionadas? ¿Cuál es la excepción? Recuerden, vamos a leerlo otra vez. Las siguientes son características de un proyecto, excepto A, comienzo y fin definido, temporal, C, se repite cada mes, o D, tiene actividades interrelacionadas. Muy bien, gracias. Es la C, excepto que se repite cada mes. En la pregunta anterior vimos que si se repite cada mes ya es operativo. Siguiente, grupo de proyectos relacionados, administrados de manera coordinada para generar sinergia. ¿A qué nos referimos? ¿A un portafolio, a un programa o a proyectos múltiples? Muy bien, para todos los que respondieron B. Estamos hablando de programas. Acordémonos que los programas son proyectos que buscan la sinergia entre ellos, ¿verdad? Para eficientar el uso de recursos, por ejemplo, de la organización. Luego, ¿cuál es el propósito principal del PMBOK? ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de la historia, de dónde nació y qué es lo que busca el PMBOK y tiene sus dos partes? A, un marco de referencia para la dirección de proyecto con base en buenas prácticas, presentar toda la información relacionada con dirección de proyectos o proporcionar una metodología flexible para todos los proyectos. Muy bien, para todos los que respondieron que es A. Y pues muchas gracias. Si ven, estas fueron preguntas muy facilitas, pero que estaban enmarcadas dentro de las líneas principales de proyectos. No me quise meter a preguntarles del grupo de procesos porque los van a ver en las siguientes reuniones. Y con esto yo termino.
Si gustan, solo les robo yo un par de minutitos. Primero, Ok, justo con lo que platicábamos, no sé si miran mi pantalla. ya. Sí. Les extendemos la invitación el siguiente lunes, que vamos a ver el capítulo 2, que hablamos del entorno en el que operan los proyectos. Y el capítulo 3, que es el rol del director del proyecto, que acá es donde se va a responder mucho más a detalle esas dudas de cuál es, o sea, qué es todo lo que esperamos que tendría que hacer un director de proyecto, desde conocimientos hasta las acciones que hace. Va a estar liderado por PMI Nicaragua, entonces los esperamos en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Les van a estar enviando las invitaciones y los links para que se registren. De igual forma, esta sesión y la presentación la vamos a subir al Classroom. También les notificamos en los próximos días para que ya lo puedan consultar. Y tal vez solo una última cosa que nos gusta hacer en estos grupos es tomar una foto. Entonces, para los que quisieran salir en nuestras publicaciones, que puedan encender sus cámaras. Yo aquí las voy tomando todas. Enhorabuena. Está Alba Sagatine, que es el past president del capítulo de Guatemala, con el mismo suéter que yo. Entonces, yo voy a estarlas tomando desde acá. 1, 2, hagan su mejor cara. 3, las páginas que son bastantes. 1, está cargando todavía. 2, 3. Pensé que esto va a tomar un poco de tiempo porque son como 5 hojas de fotos. 1, 2, 3. En última. 2 y 3. Y ahí estamos. Entonces, un gusto saludarlos a todos. Los esperamos el siguiente lunes. Que pasen feliz noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos y continúen. Feliz noche a Luego. todos. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y muchos éxitos a todos. Feliz noche. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.